Muy buenas tardes, agradecemos a todos y cada uno de ustedes la puntualidad, continuando con nuestros tópicos importantes de nuestro quehacer médico. Pues hoy vamos a abordar de una temática interesante como es el paciente postquirúrgico, los aspectos nutricionales, que va a estar a cargo del doctor Isaías Montealegre, jefe de cirugía general del Hospital Viva Pela. Doctor Montealegre, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bacon, por la invitación para coordinar esta actividad y felicidades por el trabajo que está haciendo en la dirección docente del hospital. Quería agradecer a todos los que nos acompañan en este webinar, principalmente a nuestra invitada, la doctora Aurora Bustamante. La doctora Aurora Bustamante es médico cirujano con una maestría en nutrición y dietética con especialización en alimentación y actividad física de la infancia y en nutrición clínica por la Universidad Europea del Atlántico. Tiene un máster en salud pública por la Universidad del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y es doctora en medicina y cirugía. Además, también quiero agradecer al Laboratorio Victus que están haciendo posible este evento. Doctora Aurora Bustamante, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Dejo los micrófonos para que usted nos hable de su tema que todos estamos tan ansiados de escuchar. Adelante, doctora Bustamante. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me pueden escuchar bien? Se escucha bien, doctora. Adelante. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes. Tengo, creo que desde el 2018 de no hacer una actividad con el equipo del Vivian, así que ha pasado bastante tiempo. Estoy emocionada de compartirles este tema. Marisa me solicitaba hablarles de terapia nutricional en el postoperatorio. Sin embargo, consideré que era interesante hablar de la terapia nutricional en el perioperatorio, abarcar un poco de aquellas cirugías programadas en las cuales es importantísimo prehabilitar al paciente, por ejemplo, los pacientes oncológicos que se les programa su cirugía y que requieren una intervención nutricional. Entonces decidí hacer como un tema un poco más amplio en esta hora que tenemos y hablar no solamente de qué sucede después de la cirugía, sino cómo podemos optimizar nutricionalmente al paciente antes de una cirugía electiva. Evidentemente, una cirugía de emergencia o un politraumatizado no va a contar con una terapia presquirúrgica, pero sí tenemos muchas cirugías electivas que podemos ayudar a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar hoy? Bueno, vamos a ver la importancia del estado nutricional en el perioperatorio, tanto antes como después de la cirugía. Sabemos que el estado nutricional tiene un impacto en el pronóstico del paciente e incluso puede reducir ciertas complicaciones cuando este estado nutricional se encuentra conservado. Vamos a hablar de un poquito recordar la fisiología del estrés quirúrgico, qué sucede con el trauma quirúrgico, qué cambios metabólicos, bueno, debido a mi especialidad yo no voy a hablarles de las técnicas quirúrgicas ni demás, pero les voy a hablar de cómo este trauma quirúrgico tiene impacto metabólico y nutricional. Entendiendo esto, de hecho, vamos a saber cómo manejar nutricionalmente al paciente y voy a hablarles luego del proceso de atención nutricional en el perioperatorio, desde cuáles son los objetivos que nos planteamos ante este tipo de terapia. Vamos a hablar acerca del proceso de atención nutricional, el tamizaje, la valoración nutricional, cómo podemos hacer un diagnóstico. Les traje algunas pautas cortas para que si ustedes no cuentan con una nutricionista donde puedan referir a su paciente, ustedes puedan tomar en cuenta ciertos parámetros para tener una idea de cómo está el estado nutricional del paciente. Vamos a hablar de los tipos de intervención nutricional que podemos implementar en nuestros pacientes y luego del control de estas intervenciones y de la vigilancia de estas intervenciones. Primero, algunos hechos sumamente interesantes. Recordemos que la desnutrición en el perioperatorio antes de la cirugía se va a asociar con una mayor morbimortalidad, sobre todo si estamos hablando de cirugías mayores, mayor tiempo de estancia intrahospitalaria, mayores tasas de reingresos, mayores costos de hospitalización y también riesgo de intervenciones. Esto va a llevar a que si el paciente está deteriorado nutricionalmente, también tenga problemas en la cicatrización. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en hospitales del MINSA, por ejemplo, vemos que es muy frecuente que los pacientes lleguen ya depletados nutricionalmente a la mesa quirúrgica y que aunque el
cirujano haga una técnica impecable, hay muchos problemas de cicatrización, de dehiscencia de heridas, que tenemos que reintervenir al paciente, y a un paciente que ha sido múltiples veces manipulado es mucho más difícil que tenga un pronóstico adecuado. Entonces, el estado nutricional nos queda claro que es importantísimo para el desenlace en cirugía, sobre todo en cirugías mayores. Hablando en cuanto a la prevalencia de malnutrición, hay muchísimos estudios que han demostrado la presencia de malnutrición en nuestros pacientes hospitalizados. Tenemos el estudio ELAN, que es el estudio latinoamericano de nutrición, en el cual participaron múltiples países. Lamentablemente Nicaragua no estuvo dentro de este estudio, pero países hermanos como Costa Rica, Guatemala sí participaron. Tenemos el ENOLA y tenemos una cantidad de estudios que demuestran que hay una alta prevalencia de desnutrición. De hecho, se dice que entre el 15 al 60% de los pacientes, dependiendo del tipo de población, de qué criterios se usaron para identificar la ocurrencia, esto puede variar. Por eso es que vemos unos rangos que oscilan tanto. Ahora bien, los pacientes quirúrgicos tienen esto es todos pacientes hospitalizados. ¿Qué pasa ya con los pacientes con la población quirúrgica? La malnutrición puede estar cercana incluso al 50%, esta es una cifra alarmante, especialmente en pacientes de cirugía general y de cirugía ortopédica que se encuentran hospitalizados. Ahora, se sabe que dentro de esta cirugía general, por ejemplo, hasta el 65% de los pacientes que se van a someter a una intervención quirúrgica que implique el tracto gastrointestinal, sobre todo cuando es el tracto gastrointestinal superior, incluyendo también cirugías de cabeza y cuello, pueden presentar ya deterioro de desnutrición. 2/3 de estos pacientes que van a ser intervenidos, si no tuviesen deterioro nutricional antes de la cirugía, van a presentar disminución de peso durante la estancia hospitalaria. Esta es una infografía tomada del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, publicada por el doctor Wishmeyer, que este es uno de los, él es de hecho un anestesiólogo intensivista que se ha dedicado mucho a hablar de nutrición. Él es uno de los embajadores del protocolo ERAS, y él presentaba en uno de sus artículos esta infografía que la verdad me sorprende, porque a veces creemos que en Norteamérica todo se hace mucho mejor que en nuestros países, y hay algunas cuestiones que compartimos. Vean qué interesante. 2 de cada 3 pacientes que van a ser sometidos a cirugía gastrointestinal están malnutridos al momento de la cirugía, y estos pacientes malnutridos tienen hasta 3 veces mayor riesgo de tener alguna complicación al momento de la cirugía, y tienen 5 veces más probabilidades de fallecer comparados con los pacientes que estén bien nutridos. Uno de cada 5 hospitales tienen algún proceso formal de tamizaje nutricional. Esto es realmente impresionante. Y un estudio nuevo que presentó el doctor habla que solamente 1 de 4 programas de medicina hablan o incluyen algo de nutrición. En mi caso, yo estudié en León, y la verdad que la nutrición la vimos muy corta, se daba más énfasis en pediatría y no recibíamos una amplia información acerca del tema, y esto sigue siendo también cierto en países incluso industrializados. A pesar de ello, 3 de cada 4 cirujanos sí entiende y cree que entregar una nutrición perioperatoria puede reducir las complicaciones, aunque lamentablemente esta teoría, esta creencia no va de la mano de la práctica, ya que solamente 1 de cada 5 pacientes recibe algún tipo de intervención preoperatoria. A pesar que se sabe muy bien que la terapia médica nutricional en todos sus niveles puede ahorrarle costos a la institución. En este análisis ellos decían que por cada dólar que nosotros gastamos, o que cada dólar que nosotros usamos para la terapia nutricional en pacientes hospitalizados, realmente estamos invirtiendo en esto, nos podemos ahorrar $52. Esto realmente es significativo. Ahora bien, entendiendo que hay una gran prevalencia de desnutrición en nuestros pacientes hospitalizados y que la población quirúrgica es una población especialmente vulnerable, ¿qué es lo que ocurre en el paciente quirúrgico desde el punto de vista metabólico nutricional que puede llevar a que el paciente incluso se deteriore más después de una cirugía? Vamos a recordar de manera breve, ¿verdad? No pretendo dar una clase de fisiología, sabemos que este es un tema amplio. Vamos a hablar de la respuesta metabólica al estrés quirúrgico, enfocándonos en la parte nutricional.
Sabemos que el estrés fisiológico del trauma quirúrgico al fin y al cabo es una cirugía. Nuestro cuerpo no está evolutivamente, no ha evolucionado para sobrevivir sin asistencia a una cirugía, y el cuerpo no distingue si me hirieron con un arma blanca en la calle o si es un quirófano en un ambiente controlado que me están haciendo la herida. La diferencia va a ser que en un ambiente controlado el quirófano está estéril, estamos en un ambiente con una baja carga bacteriana comparada con la calle, pero la respuesta que nuestro cuerpo da es similar. Esto ocasiona que nuestro sistema nervioso encargado de responder al estrés para tratar de sobrevivir, es decir, el sistema nervioso simpático, se active, y esta gran actividad simpática se asocia a un aumento de producción de catecolaminas como la norepinefrina, epinefrina y demás. ¿Qué implicaciones metabólicas tiene esta actividad simpática y esta producción de catecolaminas? Bueno, en primer lugar, recordemos que las catecolaminas son hormonas catabólicas, que lo que inducen es la destrucción de sustratos energéticos como grasas, proteínas y carbohidratos hacia moléculas más sencillas con liberación de energía. Esa es la definición de catabolismo, y tienen acciones entonces antagónicas a la insulina, que es una hormona anabólica. ¿Y qué hacen estas hormonas? Pues lo primero que van a inducir es la glucogenólisis, que este glucógeno que se encuentra a nivel hepático se lise para convertirse en glucosa, que ésta se libere a la sangre para poder llenar estas necesidades energéticas incrementadas en el postoperatorio. Estamos hablando sobre todo de cirugías mayores. Cuando se agotan estas reservas hepáticas de glucógeno, se da pasada a vías alternas para producir energía, como la gluconeogénesis, que no es más que la producción de glucosa a partir de sustratos no glucídicos como las proteínas y las grasas. Entonces, al aumentarse la gluconeogénesis hepática e incluso renal, se aumenta la lipólisis y la proteólisis para que los aminoácidos liberados de esta lisis de proteína y los ácidos grasos liberados de esta lipólisis vayan en esta vía para aumentar la producción hepática de glucosa. Entonces, estos cambios pueden ser transitorios, pero luego de 24 a 48 horas de una cirugía mayor, se pueden llegar a continuarse en un estado hipermetabólico más prolongado, que a veces se puede asociar incluso a un balance nitrogenado negativo. ¿A qué nos referimos con balance nitrogenado? Es la cantidad de nitrógeno que nuestro cuerpo recibe comparado con la cantidad de nitrógeno que el cuerpo elimina. En el caso de los pacientes postquirúrgicos, como hay un aumento del metabolismo, se utilizan mucho estas proteínas y suele haber un balance nitrogenado negativo. Si en esta etapa del postoperatorio temprano nosotros no proveemos una terapia nutricional adecuada, oportuna, individualizada para cada paciente, puede ocurrir una proteólisis musculoesquelética excesiva, como vemos en muchos pacientes. Recuerdo que en su momento, cuando era interna, luego cuando trabajaba en el hospital de Estelí, y luego en ocasiones que di asesoría nutricional en hospitales públicos de acá, como el Lenín Fonseca, el Manolo Morales y demás, observamos muchísimo a estos pacientes ya casi que entrando en caquexia, después de cirugías mayores, que el paciente permanece prácticamente en inanición por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ir reduciendo estos cambios metabólicos y cómo estos cambios metabólicos se van a asociar a cambios y alteraciones nutricionales? Vamos a partir que toda cirugía, incluso una cirugía chiquita como una apendicectomía, con una apendicitis no complicada, me aumenta la tasa metabólica basal, es decir, la cantidad de energía que utilizamos para funciones basales como la respiración, mantenimiento de la temperatura, síntesis de hormonas, neurotransmisores y demás. Al aumentar esta tasa. Doctora, creo que se fue el sonido, no sé por qué razón, pues solo yo lo perdí. Creo que ya volvió. No se escucha. Perfecto. Ya, ahorita ya te... Ok, vamos a hacer algo. Voy a apagar mi cámara para tal vez se optimice el sonido. ¿Les No, parece? el sonido estaba bien, de repente fue que faltó y la cámara está bien. Ok, perfecto. Sí, continúe así. Excelente. Voy a hacer un recordatorio, por favor, para los participantes que a los que están acompañándonos en la sección de preguntas y respuestas, en la barra inferior donde dice Q&A, ahí pueden dejar sus comentarios y sus preguntas que le haremos al final a la doctora. Continúe, doctora, y disculpe la interrupción. No, tranquilo. A veces pasa que se desconecta el audio. Muy bien, así que estoy pendiente que me avisen. Muy bien, entonces les mencionaba que
cuando se aumenta el catabolismo, la función que tiene, como les decía, tenemos dos funciones metabólicas, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es, por ejemplo, un ejemplo sencillo, a partir de glucosa, estas glucosas se unen, forman un polímero y forman glucógeno en una fase anabólica con consumo energético. En el caso del paciente quirúrgico, que lo que requiere es tomar energía de donde pueda, la fase del metabolismo que se va a incrementar es el catabolismo, que es lo contrario. El glucógeno, que es una molécula más grande, se hidroliza para convertirse en moléculas más pequeñas como la glucosa con liberación de energía. Entonces, en este caso, con los carbohidratos se activa la gluconeogénesis para producir más glucosa. Parte del estrés quirúrgico lleva a que esta gran cantidad de glucosa que se está liberando en sangre le mande la señal al páncreas que tiene que producir insulina, y esta hiperinsulinemia puede llevar a una resistencia periférica a la insulina. Se invierte la relación de glucagón-insulina, se aumenta al mismo tiempo que el glucagón, se aumenta la insulina, lo que en situaciones normales no sucede. Sabemos que cuando el glucagón baja, la insulina sube, en este caso ambos se encuentran aumentados. ¿Y cuál va a ser el parámetro de laboratorio clínico que vamos a ver? Pues vamos a tener una hiperglicemia, incluso en pacientes que no son diabéticos. Y esto llama mucho la atención. A veces vemos pacientes oncológicos sumamente depletados nutricionalmente y haciendo hiperglicemias en el postoperatorio. Para la gluconeogénesis, pues se van a movilizar lípidos y proteínas, lo que nos va a llevar a también un deterioro nutricional. ¿Y qué consecuencias clínicas va a tener la hiperglicemia? Bueno, sabemos que la hiperglicemia altera la respuesta inmune. Una de las partes de la respuesta inmune que altera es la fagocitosis, tanto por parte de los macrófagos como otras células fagocíticas. Se sabe que cuando hay hiperglicemia, los macrófagos tienen dificultad para absorber el ácido ascórbico, entonces se aumenta el estrés oxidativo en estas células, por lo tanto no pueden fagocitar, y esto me va a llevar a mayor incidencia de infecciones. Pero de todos estos cambios, uno de los más graves es la degradación proteica. Sabemos que las proteínas están involucradas en procesos enzimáticos, hormonales, como neurotransmisores, aparte que son los bloques que construyen nuestro cuerpo. Entonces, al haber degradación proteica, se altera la reparación, se altera la respuesta inmune, hay un desgaste marcado y hay una mayor morbimortalidad en nuestros pacientes. Otro cambio importante que tenemos que tomar en cuenta en el paciente quirúrgico, y esto no me refiero solamente al paciente quirúrgico que implique tracto gastrointestinal, es el cambio en la permeabilidad intestinal. El estrés quirúrgico, debido al efecto catabólico y a ciertos cambios en la circulación, puede llevar incluso a periodos de hipoperfusión en el postoperatorio a nivel intestinal y puede llevar a alteraciones en la permeabilidad intestinal. Esto incluso se ha demostrado en cirugías lejanas al tracto digestivo, cirugías, neurocirugías, cirugías cardíacas, torácicas, cirugías ortopédicas graves. Esto no solamente está dada por cirugías intestinales. Evidentemente, cuando son cirugías que implican el sistema digestivo, esto se ve todavía mucho más acentuado, porque el hecho de tocar o movilizar, incluso una cesárea puede provocar esto. El hecho de tocar y entrar en esta cavidad tiene implicaciones en el intestino. Entonces, ¿qué podemos encontrar para ir resumiendo en el paciente quirúrgico? Una cirugía mayor o después de un trauma, una cirugía electiva o demencia, es definitivamente un estado proinflamatorio que puede llevar a una desnutrición proteica y que va a tener alteraciones en el sistema inmunológico, puede tener alteraciones en la cicatrización y mayor riesgo de complicaciones infecciosas y no infecciosas, sobre todo si hay presencia de desgaste proteico energético. Entonces sabemos que el cuidado nutricional es un proceso, es exactamente igual que cuando atendemos al paciente por una patología. Si yo fuese neumólogo y un paciente me llega a mi consulta con dificultad respiratoria, pues voy a tener primero que auscultarlo, ver cómo está la frecuencia respiratoria, ver los signos vitales, mandar una radiografía o una biometría para detectar qué está pasando, luego decidir qué tratamiento le voy a dar y luego vigilar si el tratamiento funciona. El proceso nutricional tenemos que verlo de la misma manera que vemos cualquier otro tipo de tratamiento. Primero, plantearnos cuáles son los objetivos de la atención nutricional en el perioperatorio. ¿Qué es lo que queremos con nuestros pacientes? Lo primero es que nosotros nos planteamos es iniciar la terapia médica nutricional en el momento que nosotros detectemos el riesgo. Esto es, por ejemplo, en pacientes en el preoperatorio de cirugías programadas, ver qué pacientes tienen riesgo y qué puedo hacer para mejorar este estado nutricional. Lo segundo es evitar ayunos prolongados antes de la cirugía, restablecer la vía oral lo más pronto posible después de la cirugía, mantener un buen control metabólico, tanto de perfil lipídico, de glicemias y demás, y evidentemente movilizar tempranamente al
paciente para favorecer el anabolismo o la función respiratoria. En fin, todos estos objetivos de la atención perioperatoria es para tratar de reducir los factores que exacerban el catabolismo relacionado con el estrés o que pueden deteriorarme la función gastrointestinal y que me pueden entorpecer el inicio de la vía oral. Entonces, ¿qué es la intervención nutricional en el perioperatorio? Es todo el conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, metabólicas que deben administrarse a un paciente antes, en algunas ocasiones en el transquirúrgico y después de cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta en los cuidados preoperatorios? Hay un término que se ha puesto de moda en los últimos años y la verdad que me encanta el hecho que estemos tratando de prevenir en lugar de revertir o de curar, y es la prehabilitación quirúrgica. Esto de hecho surgió inicialmente en el contexto de cirugías oncológicas, pero ahora ha migrado hacia otros segmentos. La prehabilitación es un proceso en la continuidad de la atención que ocurre entre el momento que el cirujano hace un diagnóstico y que dice este paciente tiene que hacerse una cirugía y el inicio del tratamiento agudo, que en este caso sería el procedimiento quirúrgico. Evidentemente estamos hablando de cirugías electivas, ¿verdad? Las cirugías de emergencia no podemos prehabilitar. Entonces, ¿qué incluye la prehabilitación? Pues hay que hacer evaluaciones psicológicas, evaluaciones físicas para establecer una línea de base de cómo está el nivel funcional de mi paciente. Va a incluir también identificar deficiencias en el paciente con el objetivo de poder proporcionar intervenciones específicas, individualizadas para mejorar la salud del paciente, para reducir la incidencia y la gravedad de las deficiencias actuales y las futuras que el paciente pueda presentar en el postoperatorio. Entonces, en términos generales, la prehabilitación son todas aquellas medidas terapéuticas encaminadas a que el paciente afronte su intervención quirúrgica en las mejores condiciones posibles, permitiéndole una mejor recuperación o postoperatoria, en realidad una mejor experiencia quirúrgica. Sabemos que no es agradable estar hospitalizado, no es agradable que te hagan una cirugía, y todo lo que podamos hacer para que esta experiencia sea la mejor para el paciente, pues es bienvenido. Los tres pilares fundamentales de la prehabilitación son los siguientes. El primero es ejercicios aeróbicos y de resistencia para mejorar tanto el estado físico funcional, la composición corporal, la condición cardiorrespiratoria, ejercicios funcionales para minimizar y prevenir los deterioros. Por lo tanto, una parte del equipo multidisciplinario debe ser el fisioterapeuta. No voy a mandar evidentemente al paciente a hacer CrossFit o cuestiones complejas, pero sí incluso a pacientes en silla de ruedas se les mandan ejercicios de miembros superiores para mejorar fuerza de agarre, para mejorar la respiración, etcétera, con el objetivo de que tengan menos complicaciones en el postoperatorio. Las intervenciones psicológicas son fundamentales. Toda cirugía genera un nivel de estrés en el paciente, e incluso si el paciente, para darles un ejemplo, si es un paciente que voy a someter a una cirugía bariátrica, es fundamental mandarlo a donde el psicólogo previo para apoyar cambios en la conducta, porque si solamente corto esta parte del estómago y luego pretendo que el paciente se adapte fácilmente al nuevo estilo de vida, el 75% de los pacientes con cirugía bariátrica regresan al peso, incluso lo incrementan. Y esto sí que lo veo frecuentemente en mi consulta, el fracaso de este tipo de cirugías. Y a lo que venimos hoy, otra parte de la prehabilitación son las intervenciones dietéticas que tratan de apoyar este anabolismo que se induce con el ejercicio, mitigar la desnutrición, por ejemplo, en los pacientes que están con cáncer, en pacientes que están con quimio, con radioterapia, en pacientes geriátricos que sufrieron una caída, tienen una fractura de cadera y que no se pueden operar de inmediato. Ese es el objetivo de la prehabilitación, para al fin y al cabo cumplir el objetivo que todos como médicos o como trabajadores de la salud tenemos, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si no podemos curar, por lo menos mitigar, aliviar y mejorar la calidad de vida. Entonces, la primera parte de la intervención nutricional, la primera parte del proceso nutricional es la valoración nutricional. Una manera sencilla de recordar cómo podemos llevar esta valoración nutricional es con el famoso ABCD de la valoración nutricional, que incluye desde medidas sencillas como la antropometría, parámetros bioquímicos, el más famoso la albúmina, ¿verdad? La glicemia en ayunas. También tenemos que tomar otros parámetros como la vitamina D. Hay una pandemia de hipovitaminosis D que estamos viviendo en estos tiempos. Dentro de la clínica, evidentemente, un examen físico dirigido a detectar deficiencias siempre tiene que empezar por la boca. Yo les digo a las personas que doy conferencias o estudiantes y demás, tenemos que empezar por la cavidad oral, ver si al paciente le faltan piezas dentales, si acaso le faltan, si tiene prótesis funcionales o si solo son estéticas, y ver cómo podemos mejorar
todos los órganos masticatorios y deglutorios, luego ver cómo está la piel, cómo está el cabello, si hay edemas que nos puedan indicar deficiencias nutricionales. Y en cuanto a la dietética, nos basamos en cuestionarios para ver cuál es el patrón de consumo de los pacientes, qué estilo de alimentación tienen, si hay deficiencias nutricionales, si hay hiporexia, anorexia, si hay síntomas de riesgo nutricional como pasa en el paciente oncológico, signos de impacto nutricional como la disgeusia, la disfagia, la odinofagia, la mucositis, la serostomía. Todos estos son signos que tenemos que averiguar dentro de la clínica y que van de la mano totalmente de la dietética. Un paciente que tenga cualquiera de estas sintomatologías va a alterar totalmente su consumo nutricional. Evidentemente tenemos que individualizar dependiendo de la patología de base. Aquí les presento algunos métodos de tamización que son mundialmente aceptados. Tenemos el NRS 2002, que es el Nutrition Risk Screening, que se hace para paciente hospitalizado. Tenemos el MUST, que se hace para paciente también adulto ambulatorio. Tenemos uno que es muy conocido, que es la VGS, la Valoración Global Subjetiva. Tenemos el MNA, Mini Nutritional Assessment, que es sobre todo para población geriátrica. Tenemos los criterios GLIM, tenemos el MIS, que es el test de malnutrición e inflamación. Ustedes utilicen con el que se sientan más cómodos. Ahora, si no somos expertos en nutrición y pues nos cuestan hacer estos cuestionarios, no tenemos idea de cómo empezar, hay algunas indicaciones claras que nos da la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral para tomar en cuenta en el preoperatorio. Así como mandamos al paciente para su valoración cardiovascular, si no podemos referirlo a nutrición para que nos haga una valoración completa, tomemos en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, preguntar acerca si ha habido pérdida de peso, una pérdida de peso de más del 5% en los últimos 6 meses o inclusive en los últimos 3 meses es un indicador de riesgo. A veces pasa que vemos al paciente obeso o con sobrepeso solo basándonos en el índice de masa corporal y no nos fijamos que tal vez hace 6 meses pesaba 30 libras más. Entonces, aunque ahorita el paciente esté en sobrepeso y en obesidad, el hecho que haya perdido peso es un indicador de riesgo nutricional. Por otro lado, los niveles de albúmina sérica son de gran importancia como predictores de complicaciones postoperatorias, además que pueden asociarse a un deterioro nutricional. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar como un marcador importante la albúmina sérica? Pues esta define pacientes quirúrgicos con riesgo metabólico cuando tenemos al menos uno de los siguientes criterios. Uno, pérdida de peso mayor de 10 a 15% en los últimos 6 meses o más del 5 o 2% en los últimos 3 meses. Cuando hay un índice de masa corporal menor de 18.5 en población joven y menor de 22 en población mayor de 65 años. Cuando tenemos una valoración global subjetiva grado C, este es uno de los métodos de valoración más sencillos. Las preguntas son bien fáciles, incluso para personas no expertas, tiene un buen grado de sensibilidad. Y la albúmina sérica menor de 3, que sí que haya una justificación aparte de la nutricional que genere esta hipoalbuminemia. Por ejemplo, paciente que no tenga falla renal, que no tenga falla hepática, porque sabemos que la hipoalbuminemia es característica de estas enfermedades crónicas. Entonces, estos parámetros nos pueden dar un norte de cómo está el paciente. Ahora sí, una vez que hemos detectado, que hemos visto si el paciente tiene riesgo y demás, ¿cuál va a ser la intervención nutricional? Si el paciente tuviese una desnutrición leve a moderada, si yo quiero mejorar los resultados en el postoperatorio, consideremos el acondicionamiento nutricional dentro del proceso de prehabilitación. Si la cirugía es electiva y encontramos el riesgo y podemos retrasarla, pues entonces dejemos de 7 a 10 días antes de la cirugía una prehabilitación o un acondicionamiento nutricional. En casos de desnutrición severa, como pacientes con sarcopenia grave o caquexia severa, 7 de 10 días es muy poco, entonces tenemos que darnos más tiempo para lograr esta recuperación nutricional en conjunto con la terapia física, evidentemente en pacientes que lo permitan. Si tengo un paciente con un CA que lo tenía preparado para cirugía de extraer el tumor, por ejemplo a nivel de colon, pero me hace una obstrucción, pues evidentemente tengo que intervenirlo y no voy a tener el tiempo para prepararlo. Al momento de elegir la terapia nutricional, ¿qué es lo que es la terapia nutricional o cuáles son los tipos de terapia? La terapia nutricional es la forma en la que se proporcionan los nutrientes para tratar cualquier condición relacionada con la nutrición. Entonces existen desde la más sencilla, que es la que preferiríamos, ojalá que todos los pacientes pudieran consumir todos sus alimentos por vía oral, o si no alcanzan por esta vía los requerimientos o por alimentos convencionales, usar suplementos. Luego tenemos la vía enteral, que puede ser por sonda nasogástrica,
O si pensamos que el paciente va a estar con mucho tiempo con este catéter, pues hacer una ostomía, ya sea a nivel gástrica, que luego podamos descender, o puede ser a otros niveles, aquí ya va a depender del paciente. Y si a pesar de colocar la sonda no alcanzamos los requerimientos nutricionales del paciente por vía enteral, pues seguimos con la parenteral, ya sea central o periférica, puede ser central de inserción periférica, dependiendo pues de la osmolaridad de la fórmula, si vamos a hacerla por vía central o por vía periférica. Entonces, antes de la cirugía, para repasar un poco, evaluar estado nutricional con el tamizaje, evaluación nutricional completa si en el tamizaje evidencia que hay un riesgo, evaluar la masa corporal magra, el músculo vale oro, el músculo esquelético es indicador de un buen pronóstico. Si hay deterioro de la masa magra, probablemente este paciente pueda tener problemas para cicatrizar, y evidentemente revisar si hay deficiencia de ciertos micronutrientes. Mediante la clínica podemos saber, por ejemplo, que el paciente obeso, diabético, con enfermedad renal crónica, suele tener tendencia a hipovitaminosis D, entonces tratemos de medir este micronutriente, entre otros, ¿verdad? Luego vamos a ver, una vez que hayamos hecho la evaluación, calcular los requerimientos. En este caso, en el preoperatorio, igual en el postoperatorio, nuestro objetivo más importante es alcanzar una ingesta de proteínas al 100%, incluso aunque no alcancemos una ingesta total de calorías. Esto es sumamente importante porque las proteínas son fundamentales para la recuperación. ¿Cuál es el objetivo? Pues van a ser planes hiperproteicos arriba de 1, 1.2, 1.5, a veces hasta 2 gramos por kilo de peso al día de proteína. Y cuando no alcanzamos esto a través de la alimentación convencional, pues vamos a requerir suplementos nutricionales orales. Pacientes con riesgo nutricional antes de una cirugía mayor, demos por lo menos 7 días de un suplemento oral para alcanzar los requerimientos. Hay que tratar que estos sean altos en proteína, 2-3 veces al día por lo menos, y que tengan al menos 18 gramos de proteína por ración. Y las guías de ASPEN, ESPEN, las guías latinoamericanas, FELAMPE y demás, hablan del uso de fórmulas inmunomoduladoras en estos pacientes. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, en esta lámina, que es las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral Parenteral, las guías en nutrición clínica en cirugía, recomiendan que para pacientes quirúrgicos administrar fórmulas nutricionales en inmunomoduladoras ha contribuido a tener menores tasas de complicaciones en el postoperatorio, sobre todo complicaciones infecciosas e incluso disminución de la estancia hospitalaria. Por ejemplo, la guía francesa del 2012, que se incluyen dentro de esta guía, hablan de la farmaconutrición casi como considerada dentro de una farmacoterapia preoperatoria durante 5 a 7 días. Y aquí vean qué interesante, aquí hablan, no importa si el paciente está desnutrido o no, si el paciente tiene un cáncer digestivo, prehabilitémonos con inmunonutrición antes de la cirugía. ¿Qué pasa en el preoperatorio inmediato? En el preoperatorio inmediato, el objetivo principal que seguimos es evitar los ayunos prolongados. Lamentablemente, pese a los grandes avances que ha tenido la nutrición clínica, a la aportación que ha brindado en la práctica médica habitual, a pesar de múltiples estudios que demuestran de su eficacia, de sus beneficios, de su costo-efectividad, a pesar que estamos viviendo la época ómica con la proteómica, betamolómica, nutrigenómica, seguimos implementando prácticas basadas más en cuestiones empíricas que basadas en ciencias, como el reposo digestivo, preoperatorio y posquirúrgica, en gran parte de nuestros centros hospitalarios. Y acá voy a detenerme un poco para hablarles acerca del ayuno y de los efectos nefastos que puede generar tanto el ayuno prolongado prequirúrgico como el ayuno prolongado posquirúrgico. Sabemos que una manera sencilla de verlo es músculo que no se usa se atrofia. En este caso eso pasa con el intestino. El intestino, su función es una función digestiva, absortiva e inmunológica. Si nosotros privamos de alimentos la luz intestinal, pues estas células enterales, que son células de replicación rápida, que cada 3 días, cada 4 días se están recambiando, no van a tener este recambio y van a provocar que haya una disminución del número, tamaño y de la funcionalidad de estos enterocitos, generando una atrofia de la mucosa intestinal. Y si para colmo, yo al paciente lo tengo en ayuno, pero bueno, como no le estoy dando por vía oral, le voy a poner NPT, nutrición parenteral total. A veces esto me da una falsa sensación de seguridad de que puedo dejar al paciente en ayuno porque le estoy dando nutrición parenteral, pero la nutrición parenteral no me va a mantener la integridad de la mucosa intestinal. Y a veces usamos medicamentos como omeprazol, ranitidina y demás para tratar de evitar úlceras de estrés
Y estos medicamentos cambian el pH, pues esa es su función, y quitan uno de los mecanismos de defensa que el paciente tiene para que su propia microbiota colónica no pueda causar una infección. Y ya vimos que la misma cirugía causa alteraciones en la permeabilidad intestinal. Y si para colmo este paciente quirúrgico era un paciente oncológico que recibió quimio, radio, o aunque no la haya recibido, ya sabemos que el cáncer también altera la función intestinal, pues vamos a tener mayor atrofia de la mucosa. Por otro lado, hay una parte fundamental en nuestro intestino que ya de hecho se considera un órgano más, que es la microbiota entérica. Y la microbiota también depende de los nutrientes de la luz intestinal para mantenerse en equilibrio, en eubiosis. Estos nutrientes, parte de ellos son la fibra. La microbiota la fermenta y genera en esta fermentación ácidos grasos de cadena corta, como el propionato, butirato y acetato, para alimentar la mucosa y para alimentarse de ellos. Cuando dejo al paciente en ayunas, también disminuyo la diversidad y la cantidad de mi microbiota, y hay un problema, y es que bacterias que forman parte de nuestra microbiota que tienen potencial patogénico, que en una eubiosis, es decir, en un equilibrio de microbiota se mantienen bajo control, en momentos de ayuno estas bacterias empiezan a crecer. Y como hay aumento de la permeabilidad intestinal, estas bacterias del colon pueden traslocar, es decir, salir de esta luz intestinal, se pueden ir a peritoneo y causar peritonitis, abscesos hepáticos, pancreatitis o algo más severo, pueden irse a la circulación sistémica, liberar sus endotoxinas, lipopolisacáridos de la pared bacteriana y llevar infecciones hasta sistémicas que me pueden llevar a sepsis e incluso falla multiorgánica. Y aunque pueda sonar dramático que la doctora Bustamante empezó hablando de ayuno y terminó en falla multiorgánica, realmente esta es una situación no ajena a lo que sucede muchas veces en nuestros centros hospitalarios, en cirugías mayores, que dejamos al paciente en ayunas. Cuando queremos iniciar la vía oral, el paciente tiene intolerancias, hace diarreas, tiene distensión, porque nuestra mucosa intestinal se ha atrofiado y cuesta que podamos de nuevo alimentar al paciente. Muy bien, permítanme, ay, no sé qué dice acá. Ok. Entonces, vamos a ver que hay diferentes aspectos importantes a tomar en cuanto al ayuno perioperatorio. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos efectos del ayuno perioperatorio en mi paciente? Ay, pueden ver la pantalla que me sale que me salí. Ok, aquí está, perfecto. Ya. No, sí se ve, sí se ve. Doctora. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el ayuno perioperatorio? Cuando dejamos a aquel paciente desde las 8 de la noche para una cirugía que va a ser hasta las 9 de la mañana, y si este paciente ya tiene un deterioro nutricional, si es un paciente oncológico que no tiene la reserva hepática, es un paciente cirrótico, un paciente renal, se depletan estas reservas hepáticas de glucógeno, y pasa también que al depletarse mi reserva más importante de energía, que es el glucógeno, pues entonces mi cuerpo va a buscar de dónde tomar sustratos para llenar estas necesidades y va a aumentar el catabolismo proteico, se va a utilizar el músculo como fuente de energía, el paciente entra en un estado de autocanibalismo. Entre más desnutrido esté el paciente, entre más comprometido esté, pues peor va a ser y más rápido se va a depletar. Se aumenta también la lipólisis y por lo tanto se aumenta la concentración plasmática de ácidos grasos no esterificados, lo que nos puede llevar a cambios endoteliales, nos puede llevar a formación de trombos, nos puede predisponer a mayor tromboembolismo después de una cirugía, a mayor respuesta inflamatoria y demás. Y también por aumento del gasto, pues se activa la gluconeogénesis y la cetogénesis en estos pacientes. Para esto han surgido protocolos como el ERAS, que significa pues Enhanced Recovery After Surgery, que surgen como una necesidad para optimizar la experiencia quirúrgica en los pacientes. Un poquillo de historia, en 1999 realmente fue la Sociedad de Anestesiólogos en Estados Unidos que revisó sus recomendaciones acerca del ayuno preoperatorio y decidió acortar el periodo de no tomar líquidos claros hasta para 2 horas antes de la cirugía. Luego, 4 años más tarde, se hizo una revisión en la base de datos de Cochrane y se encontró que beber líquidos claros hasta 90 minutos antes de la cirugía no tuvo mayor influencia en vómitos, aspiración, morbilidad, independientemente de la cantidad de fluido. Entonces, la filosofía del protocolo era que esto que hablamos antes fue como uno de los pioneros de este protocolo, es tratar de reducir el estrés metabólico causado por el trauma quirúrgico que hablamos al inicio del webinar y al mismo tiempo apoyar la recuperación temprana del paciente. ¿Qué hace el protocolo? Actúa sobre Se fue el sonido de nuevo, doctora.
No, no le escuchamos. El sonido sigue todavía sin escucharse. No, ¿Ahora? ahora sí. Ok, perfecto. Estoy teniendo problemas que se desconecte el audio, discúlpenme. No, adelante. Entonces, este protocolo lo que trata es actuar sobre todos estos factores implicados en la respuesta biológica a la agresión para tratar de atenuar las complicaciones postoperatorias, disminuir la estancia hospitalaria e incluso los costos de hospitalización. Entonces, vamos a hablar un poquillo. El protocolo ERAS es amplio, involucra al cirujano, al anestesiólogo, al psicólogo, al enfermero, pero pues yo les voy a hablar de mi parte, la parte de nutrición clínica. Una de las cuestiones que ha estandarizado el protocolo ERAS es la carga de carbohidratos. Se administran de manera rutinaria en 400 ml de agua o de algún té. Se le agregan maltodextrina, que es un carbohidrato que no afecta tanto los picos de glicemia después de su toma. Se agregan 50 gramos para llegar a una concentración al 12.5%. Esto se hace 2 horas antes de cirugías electivas en todo paciente que evidentemente no tenga un mayor riesgo de vaciamiento gástrico. Por ejemplo, la gastroparesia diabética, en este caso el protocolo dice darlas 3 o 4 horas antes. No significa que no podamos dar la carga, pero pues damos un tiempo más prudencial. Entonces, antes de la cirugía, en resumen, para ya entrar a la parte del postoperatorio, ¿qué queremos hacer? En caso de que no logremos que pacientes solo a través de la nutrición oral alcance sus requerimientos, pues vamos a dar suplementos nutricionales orales, evaluar si es necesario dar nutrición enteral en el perioperatorio, al menos 7 días. Si no se puede, sabemos que esto en Nicaragua no es una realidad, o bueno, desconozco si hay aquí. Yo trabajé un tiempo en Honduras y he dado asesorías en otros países, y acá sí contamos en otros países con nutrición parenteral complementaria que se da incluso en la casa, que se alquilan las bombas. Acá desconozco, la verdad, tengo ya desde el 2019 de no calcular una parenteral por pues, todas la situación, todo lo que ha sucedido. Pero lo ideal sería eso, pues poder mandar esta nutrición parenteral al paciente en el afuera si no alcanza sus requerimientos por vía oral. Considerar la inmunonutrición para todos los pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor electiva, y recomendamos que abandonemos este ayuno preoperatorio desde la medianoche, que a veces es la norma que se da en la mayoría de nuestros hospitales, y dar esta ingesta de carbohidratos a través de un líquido claro 2 horas antes de la inducción de la anestesia mediante esta carga de carbohidratos. ¿Qué pasa en el postoperatorio? Primero, entender los requerimientos nutricionales. Todo paciente de cirugía mayor, neurocirugía, cardiocirugía, cirugía ortopédica, cirugía gastrointestinal o pacientes depletados nutricionalmente, tenemos que dar una cantidad energética importante, 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso al día, y las proteínas siempre tienen que ser mayor que el requerimiento de una persona sana. 1.5 como mínimo gramos por kilo de peso al día, incluso a veces en pacientes, por ejemplo, en hemodiálisis, damos hasta 2 gramos por kilo de peso al día. La nutrición oral temprana es fundamental. Tradicionalmente, me acuerdo cuando era interna que me mandaban a andar escuchando peristalsis para ver qué paciente la tenía, y entonces a ese paciente le podíamos dar de comer, o qué paciente había canalizado gases, y si eso no pasaba, pues el paciente pasaba 2 días sin comer. Sé, y no voy a mencionar nombres de hospitales, pero sé que todavía acá en Nicaragua hay hospitales que hasta pasan 7 días sin darle de comer a un paciente después de una cirugía de colon. Y en ocasiones que me llamaban para que les diera asesoría en los cálculos, era de esperarse que el paciente no tolerara también la alimentación después de estar tanto tiempo en ayuno, y pues en este caso tenemos que usar fórmulas elementales o semielementales, tenemos que dar trofismo con glutamina, por ejemplo, para lograr la adaptación y que el paciente tolere. Cuando en nuestra institución se aplica el protocolo ERAS, este protocolo propone iniciar la dieta hasta 4 horas después de la intervención quirúrgica. El protocolo es bien agresivo. Si no tenemos protocolo ERAS, intentemos que sea las primeras 24 o 48 horas después de una cirugía mayor. Sé que en el Vivian aplican esto de alimentación temprana, por lo menos en cirugías pequeñas. A mí me operaron de apendicitis ahí, y en menos de 4 horas yo me estaba comiendo un arroz aguado delicioso del Vivian. Y no sé la verdad en cuanto a cirugías mayores cómo está el inicio de la alimentación, pero pues no tenemos que ser tan estrictos de en 4 horas darla de comer, pero por lo menos 48 24 horas. Se ha comprobado mediante evidencia científica que
La ingesta precoz es segura, disminuye las complicaciones postoperatorias e incluso puede reducir la estancia, porque ustedes saben que uno de los criterios para dar de alta es que el paciente esté tolerando la vía oral. En las últimas décadas, muchos estudios han demostrado que no tenemos que seguir estos protocolos de empezar primero con líquidos claros, después líquidos completos y demás, sino que podemos iniciar con líquidos con carbohidratos, con suplementos nutricionales orales, con fórmulas enterales completas e incluso con alimentos sólidos, y el paciente es el que va a dar la pauta. El paciente es el que nos va a indicar si tolera o no, y tenemos que probar y no creer simplemente que el paciente no tolera. Quise hacerles un pequeño resumen de diferentes tipos de dietas o parámetros a tomar en cuenta para las cirugías que más nos cuesta iniciar a alimentar. Tenemos en este caso la cirugía gástrica. Los objetivos en este caso es proveer una nutrición adecuada después de la cirugía, prevenir el síndrome de dumping, esto es importante, prevenir deficiencias nutricionales y prevenir la pérdida excesiva de peso. Por ejemplo, en los pacientes post-gastrectomía hay que tomar ciertos aspectos importantes, que hay que indicarles comidas pequeñas y frecuentes al día, igualito que como hacemos en el paciente de cirugía bariátrica, ¿verdad? También indicamos pequeñas comidas porque la capacidad gástrica está totalmente disminuida y no nos va a tolerar alimentación a mayor cantidad. No dar alimentos muy condimentados, picantes o grasosos en los primeros días. Evitar durante la primera semana cantidades elevadas de azúcares simples. Acordémonos del famoso síndrome de dumping, que puede ser temprano o tardío, entonces hay que evitar dar dosis altas, que cada ración tenga menos de 12 gramos de carbohidratos en estos pacientes. Recomendar, esto es importante, que el paciente respire, que coma despacio, que se tarde más de 20-25 minutos en terminar sus alimentos, que mastique bien. Tiene que empezar la digestión en la boca, que no se trague los bocados con la comida casi entera, sino que mastique hasta que casi el alimento se desbarate en la boca. Otra cosa, que no coman y tomen al mismo tiempo, mejor que tomen 30-45 minutos antes o después, pero no al mismo tiempo, porque nos interesa que tomen los alimentos más calóricos, que no vienen en forma de líquidos, sino en forma de sólidos, y si el paciente está tomando, se va a llenar, se va a saciar y no va a poder comer más. Después de una ileostomía, ¿qué queremos? El propósito es evitar bloqueos o estrecheces, disminuir la salida fecal. ¿En qué se usan estas dietas para ileostomía, ileorectostomía, estrechamiento esofágico o de lumen intestinal? O también se usan como una dieta de progresión después de una cirugía abdominal, para pasar de este tipo de dietas a una dieta más permisiva. En cuanto a la adecuación, hay que tomar en cuenta que en los primeros momentos se restringe la fibra. Acuérdense que la fibra, que hay dos tipos, soluble e insoluble, la insoluble aumenta el volumen de las heces. Si no tomamos suficiente agua, puede causar obstrucciones. También la fibra interactúa con la microbiota, se fermenta y genera gases, puede crear disconfort y demás. Entonces, en los primeros días definitivamente no damos fibra. Tenemos que tomar en cuenta que si hacemos una restricción estricta, no bien planificada por un nutricionista o un nutriólogo experto, podemos llevar al paciente a hipovitaminosis, por ejemplo, deficiencia de vitamina C, cuando restringimos frutas y vegetales que son altos en fibra. Entonces tenemos que ir paso a paso viendo en qué momento le indicamos, y definitivamente cuando empezamos a introducir fibra de frutas, el paciente va a tolerar mejor que cuando damos fibra de cereales. Por ejemplo, cuando damos un cereal integral, esto es menos tolerable que la fibra proveniente de las frutas. Ahora, puede ser adecuada nutricionalmente cuando la variedad de alimentos es amplia en cuanto a vegetales y frutas que tengan distintos colores, rojos, amarillos, verdes, porque estos están ricos en antioxidantes, polifenoles, flavonoides, que nos van incluso a atenuar la respuesta inflamatoria. ¿Qué alimentos pueden causar bloqueos? Todos los alimentos fibrosos que dejen residuo, como el apio, el maíz, los frutos secos, las frutas secas disecadas, los frutos secos, que también son altos en fibra, la zanahoria, por ejemplo, las palomitas de maíz, el coco, evidentemente, todos estos son altos en fibra, por sus características son difíciles de digerir, entonces hay que tener cuidado con estos alimentos. ¿Qué pasa ya en un paciente ostomizado? ¿Qué dieta vamos a indicar para la ostomía? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Pues proveer nutrición adecuada después de la cirugía, evitar la deshidratación y el desbalance hidroelectrolítico, evitar el exceso de heces, que esto es bien incómodo para el paciente. Hay pacientes que van a estar casi que de por vida, por ejemplo, para aquellos pacientes con enfermedad de Crohn, que cortamos partes de intestino y que luego no podemos reconectar, quedan con esta ostomía, entonces queremos que tengan una calidad de vida y para eso evitamos que haya una gran producción de heces, reducir los gases y los malos olores. Entonces, ¿qué alimentos producen malos olores?
coliflor, huevo, espárrago, brócoli, pescado, cebolla y ajo, quesos maduros, frijoles y lentejas, rábano y chícharo. No los vamos a eliminar porque si se fijan, todos estos son alimentos bien nutritivos. El queso pues sí lo podríamos eliminar, pero los frijoles y lentejas son fuente de fibra adecuada, son proteínas buenas, entonces, pero sí limitarlo para que el paciente no se sienta incómodo. ¿Qué alimentos ahora también pueden producir gases? Todos los que son fermentables, los espárragos, el melón, los nueces, bebidas carbonatadas eliminadas, no son nutritivamente, no tienen ningún tipo de nutrientes, entonces es así que se las quitamos y no solo el paciente con ostomías, ninguno de nosotros debería de consumirlas. También el pepino, los lácteos pueden causar también gases, la cebolla y las frituras. Entonces, en el postoperatorio, este es un tema amplio, disculpen si estoy siendo como muy condensada con la información o con mucha prisa, en un futuro podríamos ver cirugías concretas, pero ya para ir aterrizando más la información, en el postoperatorio, aquellos pacientes en los que no pueda iniciar la nutrición oral temprana, que eso suele suceder, o en quien yo estimo que la ingesta va a ser inadecuada. ¿Y cuánto es inadecuado? Algunas guías hablan de que cuando no se cubren el 50% de los requerimientos, a otras guías son más estrictas y hablan que cuando no se cumplen el 60% de los requerimientos, por más de 3 días, en este caso, tengo que ser agresiva. No puedo esperar que el paciente lo cumpla por vía oral. Coloco una sonda, ya sea nasogástrica o por una ostomía, ¿verdad?, por un catéter percutáneo en las primeras 24 horas. ¿Qué candidatos son los que presentan esto? Muy frecuente el paciente geriátrico con cáncer, que se le quita una parte de colon, una parte de intestino, una parte de estómago, que probablemente no vayan a alcanzar los requerimientos y que ya tienen un deterioro nutricional. No nos esperemos que el paciente coma, coloquemos la sonda, pidámosle al cirujano que coloque la sonda incluso durante el procedimiento quirúrgico e iniciemos la nutrición enteral en las primeras 24 horas. ¿Qué pacientes son los candidatos y que tengo que tener en la mira que probablemente vaya a tener que tomar estas medidas? Pacientes sometidos a cáncer de cabeza y cuello. Sabemos que esas cirugías, los que hemos visto estas cirugías, son sumamente agresivas, a veces quedan con deformidades faciales, no pueden masticar. Cuando hay cánceres, por ejemplo, en mandíbula, que tienen que quitar parte del hueso, parte del esófago, o sea, son pacientes que por favor coloquemos una sonda, coloquemos una vía para alimentar. Pacientes con trauma severo, que se les hizo una neurocirugía, que tienen lesión cerebral, no van a poder comer, evidentemente, o pacientes con desnutrición severa en el momento de la cirugía, que no puedo esperar que esté solo con el 50% porque el paciente se me va a depletar más. Así como no tolero que me le den solo 50% del antibiótico que le indiqué a un paciente escéptico, no tengo que tolerar que se le dé menos de la nutrición. Entonces, después de la cirugía, en la mayoría de los casos la indicación es una ingesta alta en proteínas el mismo día de la cirugía. Evidentemente, pacientes que no tengan continuidad, que tengan isquemia esplánica, intestinal, obstrucción persistente, que no se haya podido corregir, pues ahí no vamos a iniciarla, pero en la mayoría de los pacientes podemos. Siempre enfoquémonos en alcanzar primero el objetivo proteico, más allá incluso que el aporte calórico. Un ejemplo, si un paciente, por ejemplo, pesa 70 kilos, y le tocan 2.000 calorías, vamos a hacer acá ahorita el cálculo, y le tengo que dar 1.5 por kilo de peso de proteína, son 105 gramos de proteína. Puede ser a veces que dé esta cantidad de proteínas, pero que no alcance las calorías, que me quede con 1.500, 1.600. Esto es aceptable en los primeros días, porque hay que cumplir en las primeras 72 horas el 80 al 90% de proteínas y darnos hasta la primera semana para cumplir la cuota calórica. Entonces, enfoquémonos en que el paciente esté ingiriendo suficiente proteína. Si el paciente lo que está haciendo es comer, indiquémosle que si le estamos mandando pollo, puré y demás, que empiece con la proteína y que si ya se llenó, por lo menos se comió la proteína y que luego continúe con los carbohidratos. La inmunonutrición se debe considerar en todos pacientes en cirugías abdominales mayores por lo menos 7 días después de la cirugía. Entonces, cuando los objetivos no se cumplan a través de la nutrición enteral, pues vamos a recurrir a la parenteral, siempre tratando de mantener, aunque sea un poquito de nutrición enteral, aunque sea nutrición trófica, para sostener la funcionalidad intestinal, la función de barrera del intestino, el tejido linfoide asociado al intestino, la microbiota, para evitar que no se nos atrofie. En pediatría son expertos en esta materia, en dar nutrición trófica y no dejar al paciente en ayuno.
Se recomienda continuar con este apoyo enteral o parenteral cuando el paciente no alcance por lo menos el 60% de su requerimiento de proteína y calorías por vía oral. El tipo de fórmula que vamos a escoger si no se alcanza a través de la alimentación convencional va a depender de muchos factores. El paciente quirúrgico posterior a trauma, como hablamos al principio, puede estar hiperglicémico, tiene un catabolismo acelerado, tiene un estado proinflamatorio, puede haber disfunción del tracto gastrointestinal que comprometa que se digieran y absorban los nutrientes. Entonces a veces es mejor iniciar con una semielemental, una fórmula semielemental, una fórmula predigerida, en lugar de una polimérica que es más difícil para el paciente que pueda absorber. Las guías americanas de nutrición enteral y parenteral hablan que paciente postoperado de cirugía mayor, que a veces incluso lo tenemos que admitir en la UCI quirúrgica, sugieren de manera rutinaria considerar fórmulas inmunomoduladoras que tienen la ventaja de ser hiperproteicas, tienen la ventaja de ser semielementales y es la primera opción cuando el paciente requiere terapia oral o enteral con fórmulas nutricionales. El beneficio de estas fórmulas es sobre todo en variables como disminuir la estancia hospitalaria, reducir infecciones, disminuir riesgo de disencia de anastomosis y por lo tanto disminuir costos. Para resumir entonces, ¿cuáles son los pasos de la intervención nutricional? No podemos correr si no sabemos caminar. Entonces, evidentemente lo primero es ver cómo está el paciente, dar el consejo dietético, tratar de fortificar los alimentos. Si con esto no alcanzamos el requerimiento, entonces pues suplementamos a través de fórmulas nutricionales por vía oral. Si a pesar de esto sigo quedándome corta, no alcanzo el requerimiento, pues me voy por nutrición enteral, y si a pesar de ello no lo alcanzo, pues hago una combinación de parenteral con enteral, lo que conocemos como nutrición parenteral complementaria, y si del todo no me tolera la vía oral, pues me voy directamente con parenteral total. Entonces, ¿cuál vía voy a usar? ¿La enteral o la parenteral? Definitivamente la vía enteral es la más fisiológica, es la vía de elección para alimentar al paciente que no me tolera la vía oral, es más barata, tiene menos riesgos, me ayuda a contrarrestar el catabolismo inducido por enfermedades graves, es más práctico, más seguro que la parenteral. La parenteral no es el enemigo, de hecho la parenteral ha salvado miles de vidas, a mí me encanta cuando tenemos todos los recursos para calcularla, cuando se necesita y cuando la prescribimos bien, pero siempre es una vía alternativa o adicional cuando otras rutas no están teniendo éxito. No necesariamente que hayan fallado por completo, sino que tal vez el paciente tengo 4 días y no alcanzo ni el 60% de su requerimiento, pues voy a darle parenteral en un paciente comprometido nutricionalmente para tratar de alcanzarlos. O cuando sea peligroso, usar otras rutas, como por ejemplo en pacientes con isquemia, en pacientes que tienen obstrucciones. Entonces, ¿cuándo voy a dar nutrición parenteral exclusiva? Pues en aquellos pacientes con un alto riesgo nutricional que no toleren la nutrición enteral. Este es el ejemplo de un paciente crítico, por ejemplo, un politraumatizado que tuvimos que entrar a reparar y que el paciente está en ayuno, lo tengo en ventilador, lo tengo con amina vasoactiva, ya logré la estabilidad hemodinámica, pero no consigo que alcance por la vía enteral requerimientos y el paciente es un paciente de alto riesgo nutricional, pues no me espero, inicio la parenteral. Ahora, si este paciente fuese un paciente de riesgo, como un paciente con cáncer o demás, lo inicio rápido. Pero si este paciente politraumatizado es un paciente joven, que se cayó de una moto, qué sé yo, puedo esperarme hasta 2 días sin iniciar la parenteral tratando la enteral. Pero en pacientes de alto riesgo, de una, si no me tolera, me voy con la nutrición parenteral. Entonces, ¿cuáles son pacientes que definitivamente van a requerir nutrición parenteral? Pacientes con falla intestinal, como el síndrome de intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas de alto gasto, obstrucción, paciente crítico que tenga isquemia mesentérica, que tenga un ilio paralítico, que tenga una hemorragia intestinal o una peritonitis severa. En el pacientes con cáncer que tengan mucositis, esofagitis, estomatitis sumamente dolorosas que ni tan siquiera con la sonda pueda alcanzar los requerimientos, pues en este caso voy a utilizar la nutrición parenteral. Ya para ir concluyendo, ¿qué podemos aseverar? El éxito de la intervención nutricional, por eso fue que yo sé que me pedían en el postoperatorio, pero la verdad que para que sea exitoso la intervención debe de comenzar en el preoperatorio. Tratemos de mandar a todos esos pacientes que detectamos en consulta externa, que van para una cirugía electiva, prehabilitémoslos antes de la cirugía, aliémonos con la nutricionista de nuestro hospital para que les dé la mejor terapia, pero evidentemente va a depender de que este seguimiento se complete en el postoperatorio. El estado nutricional preexistente es un factor
factor pronóstico, midámoslo. Si nosotros no somos los expertos, refirámoslos a donde nuestra nutricionista, ustedes en el Vivian tienen nutricionista que les puede ayudar a saber qué paciente tiene un deterioro nutricional y por lo tanto hay que tratarlo con guantes de seda. Siempre vamos a preferir la vía más fisiológica, la oral es la preferida, conseguida por la enteral, siempre antes que la parenteral. Esta se deja para casos en los cuales estas vías no sean posibles. Recordemos tratar de evitar ayunos prolongados, ayuno líquido solamente de 2 horas antes de la anestesia, 6 horas para sólidos. Esto es mucho mejor si está involucrado el anestesiólogo, si tratamos de incluir el protocolo ERA dentro de nuestras prácticas perioperatorias, tratar de iniciar la nutrición enteral u oral temprana. Podemos usar fórmulas inmunomoduladoras en pacientes de cirugía mayor, ya que se ha demostrado que mejoran la respuesta inmunitaria e inflamatoria, mejoran la síntesis proteica, me suplen no solamente los requerimientos nutricionales del paciente, sino los requerimientos metabólicos que se ven alterados en el postoperatorio por el trauma quirúrgico y me ayudan a modular esta respuesta a la agresión, que al fin y al cabo es una respuesta evolutiva a la supervivencia. Entonces, este tipo de fórmulas van más allá de mejorar el estado nutricional del paciente, me contribuyen a recuperar globalmente el organismo. Como conclusiones, el estrés quirúrgico definitivamente me impacta el estado nutricional del paciente a partir de esta respuesta metabólica que genera, la cual al fin y al cabo está encaminada a defender el organismo y proveer una adecuada cicatrización. La meta principal es tratar de disminuir la ocurrencia de complicaciones en el postoperatorio, tratando de disminuir las tasas de morbilidad, especialmente de mortalidad, para contribuir con la calidad de vida de los pacientes y también con los costos globales de la atención. Y esto tiene que ser un objetivo principal de la terapia nutricional preoperatoria. Es importante que diagnostiquemos de manera oportuna los estados de malnutrición avanzados con el objetivo de iniciar de manera temprana el tratamiento nutricional, que no solamente es necesario, sino también es decisivo para el pronóstico y evolución de los pacientes. La implementación de protocolos ERAS, protocolos ACERTO en español, terapias multimodales en el paciente quirúrgico, es necesaria y tiene suficiente evidencia. Tenemos protocolo ERAS en ginecología, en obstetricia, en cáncer, en cirugía general, en cirugía ortopédica, en pediatría. Tenemos la evidencia en nuestras manos. El uso de nutrientes específicos, como los inmunonutrientes, es importante para favorecer la cicatrización de heridas y disminuir los riesgos de infecciones y complicaciones postoperatorias. La nutrición óptima puede mejorar la evolución clínica, el desenlace y la calidad de vida de los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico. Y termino con esto. Recordemos que en el paciente con trauma o sometido a una cirugía mayor requieren una atención nutricional lo más temprana posible. Sí es verdad que en una cirugía de emergencia, una cirugía de trauma, no podemos prever la condición del paciente para afrontar el estrés metabólico generado por la lesión. En el paciente de cirugía mayor programada sí es posible que instauremos una terapia nutricional de manera anticipada. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bustamante. Realmente quiero felicitarla, me quiero sumar a las felicitaciones que han expresado el doctor Luis Molina, el doctor Carlos Neira, varios profesores que están conectados. Realmente muy bueno el tema, usted lo domina muy bien y definitivamente tengo que concordar con usted que es un tema bastante amplio como para poderlo tocar todo en su extensión y es bastante la información. Quiero pasar a unas preguntas que tenemos y luego otras que vamos a hacer por aquí, comentarios. El doctor Luis Molina nos pregunta, dice, el paciente con hilio metabólico y vómitos con alguna frecuencia sigue siendo un dilema. Tiene opciones para nutrirlo vía oral. Gracias, doctor. Doctora, adelante. Sus comentarios sobre esta pregunta.
En estos pacientes, como usted menciona, es un paciente complejo, es un paciente que en algunas ocasiones, si nosotros forzamos la alimentación por vía oral, incluso podemos llevar a estos pacientes a complicaciones mucho más severas. La verdad que es difícil alimentarlos por vía oral y la terapia lo que tratamos de hacer es prevenir estos hilios en estos pacientes porque es muy complicado iniciar la alimentación oral en estos pacientes. Entonces, una de las cosas que sí hacemos con mucha cautela es usar nutrientes tróficos como la glutamina. Entonces usamos una dosis pequeñita de glutamina para ver cómo el paciente la tolera y dependiendo de su respuesta vamos avanzando. Este sí es uno de los pacientes que, como decía uno de mis maestros, nos pone las botas porque es un paciente complejo que lo ideal sería, yo sé que es muy difícil prevenirlo y una vez que se presenta no forcemos la alimentación oral. Podemos empezar con nutrientes tróficos. Si el paciente lo tolera, seguimos con una fórmula elemental que lo único que trae son aminoácidos cristalinos, carbohidratos pequeños, no trae fibra y la vamos dando en dosis tróficas de 5 a 10 kilocalorías por kilo de peso al día, vigilando evidentemente todos los parámetros en el paciente para poder avanzar. Me sumo a la pregunta del doctor Molina y extiendo el comentario. Realmente, usted misma habló de los paradigmas que venimos arrastrando desde nuestras etapas de premedicina, medicina, cuando le poníamos sonda a todos los pacientes que iban a ser operados al día siguiente y los dejábamos en ayuno por 7 horas o por 12 horas sin ninguna razón. El miedo de todo cirujano es que cuando operamos el aparato digestivo, así no tenga que ver dentro de, por ejemplo, una colecistectomía o una apendicectomía, pues que realmente sí va a pasar ahí el bolo alimenticio, sí va a pasar por ahí todo, pero no necesariamente el comenzar una vía oral temprana nos va a hacer que caiga en complicación el paciente. ¿Qué pasa con ese paciente que operamos de apendicectomía o inclusive una resección intestinal, una resección de sigmoide y a las 12 horas no tenemos peristalsis? Usted mismo dijo, me mandaban a escuchar peristalsis. ¿Es realmente un indicador de no empezar vía oral el hecho de no tener peristalsis? Y me sumo a esto, yo hago cirugía bariátrica y el protocolo ERA ya lo estamos implementando desde hace más o menos unos 2, 3 años. Y luego ahí le voy a hacer otras preguntas sobre el protocolo ERA, pero nosotros no esperamos nunca, nosotros iniciamos la vía oral 5 horas después de haber hecho la gastrectomía. Y realmente no esperamos. De hecho, yo no voy ni siquiera a ocultar si tengo peristalsis o no, porque realmente lo que queremos es que empiece la vía oral, por solo el estímulo de deglutir, empiece nuevo, vuelva de nuevo el estado fisiológico al aparato digestivo, porque como usted muy bien dicho, yo le explico a mis pacientes, el estómago y el intestino no entienden si en la parada de la 110 le metieron una bayoneta o fui yo quien lo estaba operando. Entonces, realmente el dejarlo con más ayuno, más bien voy a entrar en más estrés. Consensuando la pregunta, ¿es realmente un indicativo del hecho de que no haya peristalsis? Decir, no le des nada. No. Que No, pasa mucho en así es. en muchas instituciones. Sí, Adelante, sigue doctora. siendo protocolo. Excelente pregunta, doctor. Y evidentemente, casi todas las guías de protocolo ERAS que hablan de esto, la guía de ASPEN, ESPEN, que son como las organizaciones más grandes, incluso desaconsejan escuchar la peristalsis, porque a veces es un detractor de la alimentación. Ok, no escuché la peristalsis, entonces no le des de comer. Ellos dicen que el indicador para saber y restablecer la funcionalidad intestinal es iniciar la vía oral con cautela. También una cosa es que el cirujano sabe cómo estuvo esta cirugía, qué tan fiable estaban los tejidos, si hubo edema en la pared intestinal, cómo se comportó el paciente, si hubo que reanimarlo con líquidos. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué sucedió todo? Si hubo datos o puede haber predisposición a que el paciente tenga isquemia, entonces en ese paciente empezamos con nutrición trófica. Pero si no hubo nada de esto, no tengo que esperar ni que canalice gases, ni que haya liberación de heces, ni que haya peristalsis para iniciarlo. Inicio la vía oral poco a poco viendo la tolerancia del paciente. A mí esto me lo aprendí de una manera brutal, ni tan siquiera en la maestría,
con un pandillero que lo apuñalaron, entró a quirófano a saber bajo qué drogas estaba antes y cuando salió de quirófano se tomó medio litro de cacao con avena. O sea, a las 4 o 5 horas y yo dije, ahora sí me van a correr. Y no le pasó nada al paciente. Y luego la evidencia científica te lo dice. No, evidentemente no empecemos con cacao y avena, ¿verdad? Pero sí iniciar la vía oral poco a poco para que eso nos indica cómo el paciente tolere. Yo les desaconsejo que no usen la peristalsis, así como el residuo gástrico. En UCI yo les digo, andan midiendo residuo gástrico a ver si el paciente tolera. No midamos residuo gástrico, al menos que hayan datos de intolerancia, distensión abdominal, cambios en la coloración, que mientras esté pasando la alimentación el paciente me haga cambios hemodinámicos. Estos son parámetros más fiables de la tolerancia que la peristalsis. Totalmente de acuerdo y agradezco que esté usted del lado de nuestro equipo de poder comenzar a matar esos paradigmas que realmente pues no tienen razón de ser y nada más le metemos más estrés al paciente. Y yo una de las cosas que le digo cuando hoy me tocó hace poco dar una clase en un hospital público y es de que una de las cosas que a mí me quitó el miedo, porque el miedo del cirujano es se me va a ir la sutura, se me va a fugar la línea de grapa, cuando comience la peristalsis se me va a ir y me va a comenzar a fugar, es que al extraer una pieza y tener que manipularla, vamos a darnos cuenta que realmente las suturas intestinales son muy difíciles como para que una onda peristáltica la haga fugar. Tenemos otra pregunta de la doctora María González. Dice, ¿cuánto tiempo de ayuno sugiere luego de cirugía intestinal, ya sea intestino delgado o colon? ¿Y con qué tipo de dieta? Me imagino que quiere decir con qué tipo de dieta la inicia. Pues más o menos ya lo había contestado, pero adelante, doctora, si tiene algo. No sugiero ningún tiempo de ayuno. Lo ideal es que en las primeras 24 horas, máximo 48 horas, iniciemos la alimentación. El tipo de dieta, como les menciono, va a depender de la cirugía. No es igual una cirugía porque un paciente joven que le perforaron intestino y entramos a reparar que un paciente oncológico que quitamos un tumor, ¿verdad? Entonces, por lo general, si ustedes quieren ir a lo seguro y sobre todo si no tienen a una nutricionista que esté al lado de ustedes, este es un consejo que les doy. Traten de iniciar con una fórmula semi-alimental, porque va a haber menos riesgo de intolerancia. Ahora, si ustedes quieren iniciar de una vez con alimentos, entonces empiecen con una dieta astringente, con una dieta baja en residuos, con una dieta poco grasa, con poco picante, con poco aditivo. Esa es la manera y en cantidades pequeñas. Si nosotros le brindamos seguridad al paciente, el paciente va a comer, pero a veces el paciente tiene muchos paradigmas también y no come. Quería hacer un comentario con lo de la grapa, doctor, y lo de la sutura, porque eso me parece súper interesante. Siempre me dicen eso, ¿cómo es que se me va a distender y entonces se me va a romper? Y hay que dejar el intestino en reposo. Yo les digo, repito las palabras del doctor Paul Maurice, que es un intensivista, que él dice, pretender que el intestino repose después de una cirugía es como pretender que el corazón después de un infarto repose haciéndole un paro cardíaco. Aunque usted no le dé de comer, por esa herida va a pasar saliva, ácido clorhídrico, sales biliares y demás, hasta 3 litros de soluciones con pH súper cambiantes de entre ácidos y alcalinos, que tienen una mayor deterioro en la mucosa gastrointestinal que dar una fórmula con un pH favorable que le va a dar nutrientes al intestino y que vamos a recuperar la función. Es como que yo tengo un pie enyesado. Si estoy 4 semanas sin usar el pie y me quitan el yeso, no voy a poder caminar. Igual con el intestino, en cuanto más tiempo lo dejen ayuno, más atrofia y peor va a ser el resultado de mis pacientes. Totalmente de acuerdo, doctora. Y de nuevo, bienvenida al equipo de comenzar a comer rápido. Sí, y realmente lo invito a los colegas cirujanos que están viéndonos, que yo sé que hay varios, que saquen la pieza, así sea un apéndice o un estómago o un sigmoide, y traten de con 2 pinzas abrir la sutura, la línea de grapado. Es muy, muy, muy difícil. O sea, yo llego a inflar los estómagos con muchísimo gas y realmente no se mueven. Tenemos otra pregunta que más o menos va por lo mismo, del doctor Lawrence Salter, en anastomosis de intestino delgado y de sigmoide, esperar día o le inicia en 1 hora. Ya la contestó la doctora, pero quería preguntarle, además, sumar a esta pregunta, doctora, ¿con qué recomienda usted que iniciemos a las 5 o 6 horas? Por ejemplo, en el hospital, en mis pacientes de estómago, a las 5 o 6 horas yo les inicio con té de manzanilla, un juguito, una cosa así. Pero existen, usted estaba hablando de Glutamina. exactamente, existe en el mercado
alguna cosa que podamos echar mano y que en el hospital la comenzamos a pedir, o necesita ser algo estructurado por el departamento de nutrición? Esa es una pregunta. Y la otra es, en el protocolo ERAS, lo único que nosotros no hemos podido cumplir es poder conseguir la solución que tenga 12.5 gramos de maltodextrina y que le podamos dar 2 horas antes. Entonces, el ayuno previo que nosotros estamos haciendo en el protocolo ERAS es de 5 horas antes. Le dejamos que se tome un juguito, pero no tenemos una solución en sí que darle 2 horas antes. Quisiéramos comenzar a hacerlo, pero igual rompiendo Sí lo los tienen. paradigmas. ¿Qué nos sugiere con respecto a lo que decía el doctor Salter? ¿Con qué le pudiéramos iniciar así que tengamos acceso en el hospital a una vía oral, y cuál pudiera ser una sustancia para usar en el ERAS? En el postoperatorio. Ok, afortunadamente en Nicaragua, a pesar de la escasez de recursos, sí tenemos 2 productos que podemos usar, que de hecho son únicos en Nicaragua. Después de una cirugía intestinal, bariátrica o gástrica, ¿verdad? Que es bariátrica o intestinal, el té de manzanilla está muy bien, pero si ustedes pueden iniciar con un nutriente específico para el sistema digestivo sería ideal. En este caso tienen la glutamina. Entonces la pueden calcular a 0.3, 0.5 gramos por kilo de peso al día y dar entre 10 a 15 gramos cada 8 horas. ¿Y cuál es la ventaja? De hecho, se podría ser un tema que me pongo a la orden si ustedes quieren que lo revisemos, que es cómo proteger el sistema digestivo en el postquirúrgico en pacientes hospitalizados. Pueden incluso utilizar glutamina con probióticos, porque la glutamina es el nutriente preferido del enterocito, entonces soporta la producción de ADN, de nucleótidos, de glutatión peroxidasa, disminuye la permeabilidad intestinal. Podrían iniciar con eso en cualquier tipo de cirugía. En cuanto al protocolo ERAS, doctor, también tienen ustedes en Nicaragua un producto que se llama CARBS. De hecho, en Costa Rica, en un hospital que se llama Hospital México, yo soy miembro honorario del protocolo ERAS y hemos tenido excelentes resultados con este producto. El CARBS lo que trae es maltodextrina, entonces usted agarra sus 400 ml, pueden ser de té de manzanilla, por ejemplo, o pueden ser de agua, y a estos 400 ml usted le agrega 50 gramos de CARBS y con eso se convierte en una solución al 12.5%, con una osmolaridad súper amigable, que es una osmolaridad de 200 miliosmol, me brinda este 12.5% y se puede usar en pacientes diabéticos porque es maltodextrina de absorción lenta. Entonces, esto es de hecho lo que el protocolo recomienda. En el mercado existen muchas marcas, en Nicaragua contamos con CARBS, es el único que tenemos acá, y ustedes lo van a ver, se pone en el agua y se derrite inmediatamente, entonces es bien tolerable. Y lo que pueden hacer es lo que hacíamos en Costa Rica, era que se programaba cuántas cirugías iban a tener en la semana, porque con un tarrito da para un montón, porque como solo van a usar 50 gramos de maltodextrina, entonces se la dan la noche anterior y luego se la dan las 2 o 3 horas antes. Y así no tienen que darle juguitos y otras cosas que son azúcares simples que más bien pueden tener otros impactos después. Que es mejor que el ayuno, ¿verdad? Es mejor el juguito no, que el ayuno. definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos con las preguntas. La doctora María González dice, ¿es realmente necesario iniciar con líquidos claros, luego líquidos formales y luego sólidos, ir en esa progresión? ¿Puede iniciar con sólidos, luego, por ejemplo, de una apendicectomía? Creo que ya lo había mencionado, doctora. Sí, hasta por experiencia. Sí, una apendicectomía no tenemos que hacer estas progresiones de líquidos claros, líquidos completos y sólidos. Podemos empezar, si están en el Vivian, les recomiendo el arroz aguado, es súper bueno. La cocina que tenemos en el hospital es muy buena. La sopa de tomate también. El doctor Troilo Delgado dice, si tienes paciente con cáncer, ¿qué tipo de dieta le recomendaría usted ahora que no tenemos alimentación parenteral parcial? No sé si un paciente con cáncer operado o si no operado. ¿Usted, doctora, algún Sí, comentario sobre porque eso? cambia mucho. Por ejemplo, yo en mi consulta estoy especializada precisamente en pacientes crónicos, cáncer, falla orgánica, cardíaca, pulmonar, renal. El paciente para la dieta con cáncer en un paciente ambulatorio es totalmente diferente que el plan de alimentación que vamos a dar en el postoperatorio. Si el paciente no necesita nutrición parenteral y alcanza sus requerimientos a través de la dieta convencional, fabuloso. Pero si no, en los pacientes con cáncer es a donde mayor evidencia hay de usar fórmulas inmunomoduladoras. Eso sería la mejor manera de iniciar la alimentación después de una cirugía. Ahora, si el paciente es ambulatorio, ahí sí hay que individualizar mucho. Va a depender de la cultura, del poder adquisitivo, del tipo de cáncer, del estado metabólico, del estado de anorexia. Entonces ya ahí es sumamente diferente. Pues, o sea, son escenarios completamente distintos. Y Doctor como usted, Montiel, doctor perdón, Montiel, como dijo,
tenemos aún, no sé, doctor, adelante, Bacon, que tenemos No, alguien con la mano solo levantada. comentarte, tenemos un par de comentarios en el chat. Me gustaría que los cheques, por favor. Ok, ya vamos en orden. Ahorita tenemos al Listo. doctor Alberto Pais, Sí, que está con la solicito mano la palabra. levantada. Doctor Pais, si puede quitar el mute de su micrófono y hacer la pregunta que tiene la mano levantada. Doctor Alberto Pais Ordóñez, ¿me escucha? Si no, pasaríamos al comentario que tenemos en el chat. Ok, vamos a pasar en el comentario del chat. Pero quería agregar, doctora, la educación es importante. Si nosotros queremos romper paradigmas y miedos de nuestros pacientes, tiene que empezar desde la explicación nuestra antes de la cirugía. Si no, el paciente no va a comer por miedo por lo que le pasó a su tía el día que comió y se operó y vomitó. Exacto. El doctor William Abdala dice, brillante presentación. Pacientes con pseudoobstrucción intestinal y desnutrición, ¿cómo abordarlo? Otro paciente complejo, ¿verdad? Porque aquí pues lo que son es desórdenes en la motilidad. Es un paciente complejo porque por un lado tenemos que tratar de alcanzar el 100% de su requerimiento calórico y proteico, que va a ser alto, se lo tenés que calcular por lo menos a 25-30, y por otro lado tenés que darle una alta cantidad de proteína. Entonces, aunque es difícil darles una respuesta porque cada paciente es diferente, recomendaciones, usen fórmulas que no tengan fibra, denla poquito a poco, porque como sabemos lo que el concepto de pseudoobstrucción, ¿verdad? Es problemas en la motilidad. Entonces, si usamos fibra, podemos aumentar el peristaltismo y podemos causar dolor, podemos causar distensión. Entonces, fragmentarlo muy pequeño. Y una cuestión que está documentada, y yo sé que canso con lo que repito, pero es usar fórmulas o elementales o semielementales. Y aquí voy a explicarles por qué. Pasa que las fórmulas semielementales o elementales vienen los nutrientes en su forma más sencilla. Entonces el intestino necesita menos esfuerzo para poderlos digerir y absorber y se disminuye el consumo de oxígeno por el intestino, ayudando a que se mejore la circulación. Entonces en este caso fragmentamos y le damos lo más amigable a nuestro intestino. Una manera también es, como les digo, de iniciar con glutamina y probióticos. Los probióticos se ha visto que pueden ayudar en estos casos, ¿verdad? Pero tienen que individualizarlo porque cada paciente es un mundo. Inclusive hay protocolos de ERAS que mandan, por lo menos en cirugía bariátrica, el uso de probióticos previos a la cirugía. Exacto, exacto. Hay probióticos específicos para eso. Correcto. Tenemos Doctor otro Zapata. comentario del doctor Zapata. Dice, creo que la única contraindicación para iniciar la vía oral es el hilio. La ausencia de peristalsis es solo un dato de este diagnóstico. Por otro lado, ¿hay algún anestesiólogo en el auditorio? Pregunta él. Es importante por el ayuno preoperatorio. Totalmente de acuerdo con el doctor Zapata, porque a lo que tenemos que también quitarles el miedo es al anestesiólogo. Así es. Dice una pregunta del doctor Carlos Aburto González. Para pacientes postoperatorio con fisura labial o paladar que no son tolerantes vía oral en muchos de sus casos, ¿qué recomendaciones puede dar? Excelente pregunta. Muchos, la verdad, toleran más de lo que uno cree, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en los neonatos. Yo trabajé un tiempo en neonatología, que la cirugía se les hace temprano, se les coloca una placa, ¿verdad? Y se puede incluso tolerar la lactancia. Pero en el caso de pacientes mayores o niños más grandes, si preveemos que probablemente no vayan a tolerar, mi indicación es que le digan al cirujano que coloque la sonda, que deje una sonda, que deje un acceso enteral. Otra cuestión, yo sé que en el Vivian no, porque ustedes están asociados a la Joint Commission, pero por favor no usemos sondas de Levin para alimentar, usemos verdaderas sondas de alimentación porque causan menos traumas, se obstruyen menos, tienen un peso en la punta que puede ayudar. Entonces mi indicación es dejar colocado el acceso para que no estemos manipulando la cirugía después de que, para darles de comer. Si ya lo sabemos, preveámoslo, ¿verdad? Desde antes. Doctor Bacon, su micrófono, doctor Bacon, su micrófono. Ok, tenemos otra pregunta. El doctor Álvaro Fuente nos pregunta, dieta inicial en diverticulitis y dieta posterior. Esta es una muy buena pregunta porque Es una excelente pregunta. El paciente con el ataque de diverticulitis, ¿qué dieta le tenemos que dar? Y ya luego que pasó el ataque de diverticulitis, ¿qué dieta de comer para evitar que le vuelva la diverticulitis? Adelante. Una cuestión que es un mito y que acá quiero decirlo, no, no reduzcamos la fibra de manera permanente en pacientes con diverticulitis, que es lo que veo. Me llegan un montón de mujeres
con diverticulosis, que hacen un evento de diverticulitis y que les dejan estas fibras astringentes por un mes, les alteran la microbiota y esto predispone a mayor inflamación. También está en desuso no usar, por ejemplo, no coma fresas, no coma moras porque tienen semillas, esto ya sabemos que no es así. Entonces, en el proceso agudo, cuando hay inflamación y hay mucho dolor, segmentamos la alimentación, evitamos alimentos grasos, en ese momento sí evitamos la fibra porque la fermentación puede causar mucho dolor, damos dietas blandas, pero acordémonos que la dieta blanda no me refiero a la textura, sino a los ingredientes, que no hayan picantes, que no hayan cítricos. Entonces, por ejemplo, parece mentira, pero algo tan sencillo como en la mañana, en este caso sí tendríamos que usar pan blanco, un pan blanco con huevo, al mediodía una pechuga de pollo suave con arroz, son cuestiones que se pueden dar, no crean que es tan complicada la dieta. ¿Qué tenemos que fortalecer? Y eso se los indico, dar algo que contenga micronutrientes. La diverticulitis es una inflamación y necesita antioxidantes y micronutrientes para poder retornar a disminuir esta respuesta inflamatoria. Entonces, aparte de estas dietas que sea antiinflamatoria, que al principio sea astringente, demos también suplementos con micronutrientes. Y voy a hacer comentarles algo, por si tienen pacientes así. Evitemos las dietas cetogénicas para perder peso a largo plazo. Las dietas cetogénicas evitan por mucho tiempo frutas, fibra, vegetales y yo lo tengo pero claro en mi clínica y ahora gracias a Dios salió un artículo que me da la razón que las dietas cetogénicas implementadas a largo plazo predisponen a cáncer de colon, a diverticulosis que se desarrolla, incluso a enfermedades inflamatorias. Entonces, no usemos estas dietas para perder peso por tiempos prolongados porque pueden ayudarnos y luego se regresa el peso. Sé que no tiene que ver con la pregunta, pero es que porque justamente tuve una paciente la semana pasada con diverticulosis y está en una crisis de diverticulitis y haciendo la anamnesis pasó durante toda su juventud haciendo la dieta de Atkins. Imagínense, o sea, sin comer, comiendo pura carne, pura grasa. Entonces, no tengan tanto temor a los alimentos con la diverticulitis, incluso a los que tienen semilla, que eso ya está demostrado que no aumenta los cuadros agudos. Totalmente de acuerdo, doctora. Las semillas de tomate no causan diverticulitis ni apendicitis. Las de pepino tampoco. No, excelente. Realmente, doctora, bueno, creo que ya tenemos 1 hora y media de estar aquí. Ha sido una charla muy grata, muy iluminadora realmente. Quiero agradecerle, me sumo a todos los comentarios que la felicitan, dominan muy bien el tema. Buenas noches, doctora Tomás. Gracias por su disertación, doctora Mireya. Excelente conferencia, mil gracias desde Victus, Venezuela. Doctora, muchísimas gracias. Algunas palabras. Bueno, aquí tengo otros saludos. Saludos desde Honduras. Ha sido muy enriquecedor el webinar. Estudiante de 4º año de la Universidad Autónoma de Honduras. Dice, hoy me comentaron con un caso de paciente con parálisis cerebral infantil con neumonía aspirativa, epilepsia y desnutrición aguda. Ha rechazado después de varios intentos la vía oral. Me gustaría saber qué recomienda usted, doctora, si probar con sonda nasogástrica y evaluar tolerancia, ya que se corre el riesgo de aspiración, o pasar directamente a sonda nasoduodenal. Muy Ella buena misma, pregunta. sí, ella misma responde su pregunta. Un placer, yo viví en Honduras 3 años, de hecho di clases en la Unitec allá y en la USEM. Iniciamos con sonda nasogástrica. El paciente tuvo, aunque tengan riesgos de broncoaspiración, es cuando le está dando a un paciente con PCI por alimentación oral. Pero si vos colocas una sonda de alimentación enteral, una verdadera sonda, no una sonda de Levin, a nivel gástrico, y la velocidad de infusión es la correcta, el volumen es el correcto, no tendría por qué haber problemas de broncoaspiración, igual que pasa con el paciente crítico. No pasamos directamente a sonda duodenal, nos quedamos con la gástrica, dando volúmenes pequeños. Ideal sería tener una bomba de infusión para controlar la velocidad de la infusión y también la posición de la sonda y la posición del paciente. Porque una sonda nasogástrica la podemos colocar nosotros, ya pasarla hacia duodeno le tenemos que llamar a verdad por endoscopía. Entonces empezamos con lo más normal y créanme que si lo hacemos correcto no se aumenta el riesgo de broncoaspiración si lo hacemos a la velocidad correcta. De hecho, eso es lo que recomiendan las guías internacionales y lo que dice mi experiencia también. Ok, vamos a la última pregunta y le vamos a pedir a la doctora que al final diga dónde la podemos contactar, porque yo sé que hay un montón de preguntas que quedan en el aire y van a quererla consultar. Bueno, son 2 preguntas, ya se sumó otra. Me gustaría que recomendara qué tipo de nutrición sugiere en pacientes con fístula
enterocutánea mayor de 2 centímetros. Creo que es más importante de dónde es la fístula. Y el gasto. Sí, entonces sí está como Así medio... es, sí. O sea, Sí. ya sabemos que en fístulas de alto gasto, en este caso, lo ideal sería dar una nutrición parenteral completa para tratar de evitar el aumento de la salida de la fístula. ¿Qué hacemos? Aquí lamentablemente pues no tenemos otro montón de medicamentos que se usan en otros países para promover el cierre. En mi experiencia y lo que me ha tocado hacer, no voy a mencionar tampoco hospitales públicos en lo que lo hemos hecho, es dar nutrición trófica. A pesar que la fístula esté de alto gasto, empezamos a dar nutrición trófica en pequeñas cantidades, evidentemente va a aumentar el gasto. Mientras este gasto no me aumente arriba del 15% en las primeras 24 horas, puedo continuar. Si la fístula es de bajo gasto, y también como dice el doctor, o sea, depende del lugar donde esté la fístula, pero tomando en cuenta solo el gasto, si la fístula es de bajo gasto, pues puedo empezar a dar nutrición casi completa en estos pacientes, pero sí el lugar, la localización de la fístula depende. Es mucho mejor si la fístula es más alta, ¿verdad? Si está lejos del ilio, puedo alimentar mejor que si la fístula compromete, ¿verdad? Ilio, que es a donde se da el mayor proceso digestivo y absortivo del paciente. Ok, vamos a la otra pregunta. Dice, gracias por su atención y paciencia de antemano, doctor Alberto. ¿Cuál sería la pauta de alimentación en pacientes con ileitis? En un caso particular no fue necesario operarlo con analgesia, ayuno de algo menos de 24 horas, antibiótico, redujo dolor en 50%. O sea, Pues me bueno, imagino que la pregunta es la pauta de alimentación en ileitis. sí, exacto. En estos pacientes, cuestiones que tenemos que cuidar, y sé que parezco repetidora, pero es tratar de no dar ningún alimento que cause gases, distensión abdominal. Entonces no damos alimentos altos en fibra, altos en azúcares simples, porque también toda la sacarosa fructosa genera fermentación. No damos alimentos grasos, no damos alimentos irritativos. Entonces empezamos con dieta blanda, repitiendo una vez más que la dieta blanda no me refiero a la consistencia, sino a los ingredientes que tiene. Entonces, por ejemplo, pollo desmenuzado con puré de papas, vamos introduciendo poco a poco alimentos más fuertes, y al segundo o tercer día tratamos de introducir fibra soluble como avena, por ejemplo, y es importantísimo en los pacientes con ileitis, también en estos pacientes, usar glutamina, porque la ileitis es una inflamación, como su palabra lo dice, y la glutamina ayuda a la producción de glutathione, que es un antioxidante potente que nos ayuda a recubrir las paredes de los enterocitos y nos ayuda a disminuir la inflamación. Entonces la glutamina está muy documentada en estos pacientes, incluso podemos empezar con eso antes de iniciar la dieta. Ahora sí, última pregunta, porque ya si no, no nos vamos a ir a cenar y acuérdense que el ayuno prolongado es muy malo. Excelente conferencia, dice la doctora Adriana Morales, excelente conferencia. ¿Qué tipo de alimentación sugieren pacientes con esta fístula duodenal de gasto alto en pacientes con UTI? A estos pacientes sí que lo ideal sería parenteral. O sea, Son una difíciles. fístula duodenal de alto gasto que están en terapia intensiva, estos pacientes empezamos con parenteral, y lo que sí hacemos es, una vez más, dar un alimento trófico, que en este caso es la glutamina. Empezamos poco a poco porque aunque se salga algo, va a quedar, aunque sea un poquito, acordémonos que es duodenal, o sea, esta fístula está súper alta. Otra cosa que se hace es colocar ostomías lejos de la fístula, abajo de la fístula, y entonces en este caso sí podemos iniciar con fórmulas, colocar una ostomía para alimentar al paciente por una ileostomía, por ejemplo. A veces incluso se usan fistuloclisis también, que ayudan mucho. No sé si acá en Nicaragua es un procedimiento que se usa. Yo estuve un tiempo en El Salvador, Subirán, en México, y se hacía esto, pues para no perder todos los nutrientes que vienen, ¿verdad? Todas las enzimas que vienen en este líquido duodenal. Entonces, colocar un catéter abajo de esto para tratar de alimentar, y si no se puede, pues alimentación parenteral. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ahora sí, ya no le quitamos más de su ayuno. Sí, le agradecemos palabras del doctor Bacon. Sí, doctora, bueno, nuevamente, doctora Isaías, muchísimas gracias por la coordinación. Doctora Bustamante, a lo mejor nos puede brindar su contacto. Obviamente mucha gente pues está muy Voy a interesada dejarles en mi correo acá por el chat. su correo y su clínica. Agradecemos a todos y cada uno que se hayan conectado y hayan tenido la paciencia. La doctora nos está brindando ahí su correo. Recuerden que esta conferencia estará en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Y bueno, ratificamos nuestro compromiso en siempre brindarles tópicos que obviamente nos permitan mejorar nuestra práctica médica.
Sin más que agregar, doctora Bustamante, doctor Isaías, muchísimas gracias por acompañarnos, por toda esta noche. Muchísimas gracias Muchas también a todos y cada uno gracias. de ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias a Muy ustedes. buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Saludos. Saludos.